La famosa coalición de partidos que incluye absolutamente a toda la oposición política al oficialismo se atrevió a dar ese paso y a desenmascararse, a quitarse esa careta en que se escondían muchos de ellos. Queda absolutamente claro y es contundente que en Costa Rica no ha habido ni izquierda ni derecha. En esa reunión estuvo el alto mando del Frente Amplio, estuvo José María Villalta, estuvieron los diputados. De la derecha estuvo desde los más viejos de la Unidad Social Cristiana, cuando era un partido fuerte, y Liberación Nacional estuvo desde el secretario general, que es en teoría la gran promesa de ellos. Y es que ese giro es inusitado en la vida política, es decir, es la toma de conciencia de que desde hoy ellos trabajarán juntos por una meta, que es tratar en primer lugar de judicializar absolutamente todos los actos del presidente de la República, para ver la forma en que pueden frenarlo en el mundo de la política y excluirlo. Sí, judicializar los actos. Eso significa que cualquier gesto, cualquier expresión, todo será absolutamente llevado a los tribunales de justicia. Estaba viendo los últimos reportes. Albino de Bandas, por ejemplo, anuncia públicamente que está llevando a tribunales al presidente de la República y tribunales de justicia por declaraciones que dio sobre el presidente de la República. Pero el mundo como nosotros lo pensábamos, que había partidos liberales, partidos de izquierda, partidos de derecha, grupos, todo eso quedó claramente demostrado, es una absoluta falsedad. En el fondo ha habido un acuerdo colectivo entre esos partidos. Unos entonces pequeños obtenían sus beneficios, Liberación y la Unidad se dividían el poder y gobernaban. Desde ayer, la famosa coalición de partidos nos deja claramente demostrado que este país va por otra ruta, que lo quieren llevar por otra ruta, que la democracia electoral, que ese acto que hacemos todos los costarricenses de ir a votar, si ellos tienen que olvidarse de ellos, se olvidarán de ello. Y los poderes de la República quedan en entredicho. Notablemente el Tribunal Supremo de Elecciones, notablemente las estructuras partidarias, porque hablan de un partido único, una coalición de fuerzas. Eso en política es inusitado. En Costa Rica no se había presentado. Estamos en momentos donde el mundo político se tensó porque los acuerdos a que se habían llegado con la Constitución de 7 de noviembre de 1949, que ha demostrado ser inoperante, hoy es una Constitución que ya no llena las necesidades de esos partidos políticos, no les permiten llevar los procesos legales al ritmo que ellos quieren. Se han complicado con sus redes de cuidado, se han complicado, digamos, los cuadros medios de la institucionalidad del país, los han tratado de que los entraben al máximo para que el país no avance, y se encontraron con un equipo de gobierno que ha tenido firmeza, pero sobre todo se encontraron con un líder diferente, con un hombre que está dispuesto a darle un cambio, un giro
a la vida política de Costa Rica, de transformar este país en un país mejor dirigido, un país que apunte a la tecnología, un país que busque, digamos, el acercamiento, digamos, con las grandes potencias del mundo, recomponiéndose de manera totalmente distinta. Y eso a mí me parece que el costarricense lo tiene que saber leer y leer de una lectura rápida. Eso, ¿de dónde surge eso? Bueno, eso los tenía preocupados. Evidentemente, como ustedes saben, ellos tienen observadores políticos, tienen los medios y en los canales de televisión, tienen los expertos en política internacional, tienen sus equipos para estar observando. Pero ellos estaban tranquilos por una sencilla razón. Los índices de popularidad del presidente Rodrigo Chávez eran sorprendentes. Ningún país en esta Segunda República había nunca mantenido, digamos, un porcentaje de popularidad por encima de la votación con que ganó. Rodrigo gana con un 53% y a partir del momento en que gana, más bien la popularidad empieza a crecer y empieza a crecer también esa política confrontativa. Los sectores políticos tradicionales, la Liberación Nacional, la Unidad, el Frente Amplio, lo que hicieron fue tratar de golpear al presidente, no dejarlo hacer, no dejarlo hacer. Sin embargo, a través de sus giras, el presidente pudo hablar con el pueblo y pudo explicarle por qué le estaba siendo difícil gobernar, por qué no lo dejaban, por qué no le permitieron, por ejemplo, hacer el trabajo de distribución de la Asamblea Legislativa, hacer la lectura correcta. Qué bueno que se pueden distribuir víveres, qué bueno que el presidente del país vecino nos puede colaborar en esto. Y entonces así han habido muchas ayudas internacionales que la Asamblea Legislativa las ha visto con recelo. La Contraloría vio con recelo la política de donación de escáneres de los Estados Unidos. A Estados Unidos le interesa que nosotros controlemos el narcotráfico y eso es lo que a veces nos ha costado entender. Costa Rica no produce cocaína, pero aquí se ha convertido en la gran bodega del mundo. Y ya ahora no solo es cocaína, hay de todo tipo de droga y de aquí, de esta bodega del mundo se exporta a Europa, a Asia y a todo el mundo, notablemente hacia los Estados Unidos. Los dos grandes mercados son Europa y los Estados Unidos, y lo hacen por tierra, por aire y por mar. Y entonces ese negocio es muy grande y toca demasiados intereses. En esta fase de mayor desarrollo, claro, ya empezó a llegar y a formarse, digamos, en los sectores populares. Es enfrentado con que empiezan a surgir otros grupos, ¿verdad?, que quieren competir por los capitales, porque es un tema de capitales, es un tema de desestabilización. Pero ¿qué es lo que pasa? Todos esos grupos tienen sus contactos políticos, tienen chantaje, hay un chantaje y eso lo hemos visto históricamente en la Asamblea Legislativa. El último dato que para muchos ha pasado desapercibido, ahí está ese video grabado. Esta cadena se menciona a un partido político religioso en Costa Rica. Religioso. Cuando digo religioso, me refiero a protestante. Sin embargo, la prensa y ese video ha sido censurado en redes. ¿Quién iba a pensar, digamos, que los partidos religiosos iban a estar metidos, digamos, en el tráfico de drogas? Uno jamás se imagina eso. Es decir, lo que está pasando es muy grave.
para que la oposición decida quitarse esa careta que los cubría y que los hacía entonces verse como partidos diferentes, tener idearios y programas diferentes, ante la presencia de un hombre que vino, digamos, a revolucionar la mente del costarricense, a proponerle cambios, pero cambios de la mano de la gente. No es hacer lo que el presidente quiere, es hacer lo que los pueblos necesitan. Es una política absolutamente distinta de un hombre que vivió 40 años en el extranjero trabajando y construyendo para el Banco Mundial, conoce el funcionamiento de esos bancos y conoce efectivamente el Banco Mundial cuando quiere destruir un país lo destruye. Y así lo han hecho de alguna forma. Con Argentina han sido muy duros en América Latina. Con algunos países de América Latina han sido muy duros. A nosotros siempre nos han, digamos, tratado muy bien. Y Rodrigo conoce la lógica de ese capital, de cómo se mueve, de los préstamos, de los dineros. Y entonces, ante eso y ante la incapacidad de que haya un líder que logre unirse digamos, la visión costarricense de la política, porque nos quedamos sin líderes, nos quedamos sin ideas, entonces lo único es unir viejos políticos, pero muy viejos. Y yo me quedo pensando, ¿qué estaba haciendo toda esa gente? ¿Por qué esa gente no habían dejado de participar en política? Estaban viviendo de la política la parte mejor, que son las embajadas. Ahí estaba Ana Elena Chacón, que aparece en la lista. Ana Elena Chacón había sido ministra de Seguridad. Elizabeth Odio Benito, ¿dónde estaba? Estaba, sí, ganando millones de dinero. Precisamente quería llegar a ese tema, la manifestación que significó para ellos, porque ellos seguían creyendo que el costarricense era el mismo de siempre, es decir, que no iba a venir, y que ya la prensa seguro tenía las notas preparadas, los 4 gatos de siempre. Los 4 gatos, La Colocha, Ernesto Garro, Alexis Salas, Guillermo Carvajal, y ahí éramos cuando logramos hacer un grupo de 50 personas estábamos contentos. Pero esa es como la semilla, ahí se fue uniendo gente, las redes sociales nos dieron la posibilidad de entrar en contacto con ustedes, porque digamos hay cosas que ustedes a veces no escuchan, digamos, uno no se percata, hay como una división entre los que prefieren, digamos, trabajar haciendo videos, produciendo videos, y los que, digamos, queremos trabajar más en el campo, más con la gente, más mano a mano, digamos, un poco en esto que llamamos educación política, diciéndole a la gente por dónde va el país, qué se está haciendo.